Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo. Bueno, sin duda, en esta sede parlamentaria, en estos meses, hemos dedicado muchos debates, importantes debates, para analizar el impacto que la pandemia ha causado a nuestro sistema sanitario, a nuestro modelo económico, el impacto social. Ahora mismo acabamos de tener un debate en ese sentido. En las tres grandes dimensiones hay quienes hablan de la triple crisis en la que se ha expresado la pandemia del COVID-19. Pero sin duda hay otros aspectos en los que la crisis de la pandemia sigue teniendo un impacto importante, como es la educación, la cultura. Y hoy el grupo a que represento, Nueva Canarias, quiere traer a esta sede parlamentaria, quiere fomentar un debate parlamentario con usted, señora consejera, sobre el efecto, el impacto que la crisis del COVID-19 está causando en el deporte, en el mundo del deporte. A lo largo de la historia del deporte canario, en Canarias, pues somos una tierra que ha dado equipos y personalidades relevantes. El mundo del deporte en Canarias ha significado para esta tierra, a través de gente que históricamente ha estado en puestos relevantes, a las que hice una lista, pero no voy a nombrar porque seguramente me quedará alguien importante detrás y no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero sin duda personalidades que han formado parte, que siguen formando parte de la historia del deporte canario y que han contribuido con esa actividad noble a enorgullecernos a todos y a generar también un sentimiento de identidad como pueblo. Por tanto, en ese sentido, vaya también esta comparecencia, todo mi reconocimiento a esas personas que dedican su vida al mundo del deporte. La declaración del estado de alarma y el confinamiento que supuso vino a parar de manera drástica una actividad que tiene como esencia las rutinas diarias de entrenamiento y además la práctica en unas infraestructuras e instalaciones específicas. En general, la no práctica de actividad física provocada por el confinamiento ha sido muy negativa para todos, especialmente niños y jóvenes. Hay muchos expertos que han apuntado a la necesidad de romper el confinamiento por muchas razones, pero también por el efecto que estaba causando en la salud, fomentando el sedentarismo y, por tanto, la obesidad, o incluso los aspectos psicológicos y el impacto psicológico que estaba teniendo el confinamiento. Por tanto, no hablamos de una cuestión baladí, pero sin duda la incidencia más negativa ha sido en los deportistas profesionales y en los deportistas federados. Ese desentrenamiento que ha durado meses, sin duda ha afectado de manera importante a estas personas. Aunque hayan seguido, y lo hemos visto en las redes sociales, manteniendo entrenamientos en casa, siguiendo los programas de sus preparadores físicos y entrenadores, es difícil mantener la intensidad y el volumen del entrenamiento en deportes de competición institucionalizado, donde además los espacios y equipamientos que habitualmente estaban cerrados, pues les ha dificultado mucho la práctica, y esto ha tenido y sigue teniendo claras consecuencias negativas tanto en su rendimiento como en las competiciones. Sin duda, yo creo que, aunque no está de más, repasar lo que significa el deporte para nuestra sociedad. El deporte es salud física y mental, es bienestar. El deporte también es importante en el ámbito educativo, no solo por los valores que fomenta, como la cooperación o el trabajo en equipo, sino porque además los últimos estudios científicos en materia de pedagogía y en materia de neurociencia apuntan que la práctica deportiva facilita otros aprendizajes y competencias, favorece la cohesión, el sentimiento de pertenencia y, por tanto, todos creo que podemos estar de acuerdo que el deporte es una actividad imprescindible en nuestras vidas como individuos y como colectividad. Recientemente hemos podido ver cómo la Asociación del Deporte Español, la Fundación España Activa y el Consejo Superior de Deportes ha publicado un estudio denominado Estudio del impacto del COVID-19 sobre el ecosistema del deporte español, que arroja datos y reflexiones muy interesantes. En esta investigación han participado un total de 631 entidades deportivas y que engloban a 4,3 millones de personas relacionadas con el mundo del deporte en todo el territorio español.
y, por tanto, también está reflejado ahí los datos de Canarias, aunque no se ha tenido en cuenta la Liga ni los clubes de fútbol. Esta comparecencia, en mi segunda intervención, me gustaría compartir con usted algunos de los datos que arroja el estudio, pero el objetivo fundamental es saber la hoja de ruta que se ha marcado la Dirección General de Deportes, su consejería, para afrontar la crisis del COVID en el mundo, en el ecosistema del deporte. Gracias. Gracias, señora presidenta. La intención de esta comparecencia no es expresar unánimemente algo obvio, que es el apoyo de toda la Cámara al deporte, porque eso forma parte inherentemente de nuestras obligaciones, del cumplimiento de las leyes y yo creo que del compromiso de la mayoría parlamentaria, porque somos todos conscientes del papel que juega el deporte a nivel individual, en el desarrollo integral del ser humano, pero también el importantísimo papel que juega en el ámbito comunitario. Hay proyectos deportivos que han jugado un papel excelente, exitoso, de favorecer la inclusión social en Canarias. El impacto en la economía, como acabamos de ver, luego compartiré algunos datos que el estudio que mencionaba en mi primera intervención revela, sino cómo nos situamos ante este nuevo reto. Es decir, que si como sociedad, si como comunidad, Canarias va a aceptar que el esfuerzo histórico que ha supuesto la lucha de muchas mujeres y de hombres para colocar el deporte canario en lo más alto y para promover el deporte base con todos los beneficios que eso supone para nuestra comunidad, vamos a permitir que esta pandemia nos haga retroceder o, como Gobierno y como grupos parlamentarios, creemos que hay que apoyar una estrategia para que el deporte sufra lo menos posible el daño de esta terrible crisis que nos ha tocado vivir. Yo siempre, cuando oigo a los comparecientes y en mi vida diaria, pienso que nunca antes estuvo nadie en nuestra situación. Es decir, nunca antes en este Parlamento los grupos que apoyan al Gobierno o grupos de la oposición tuvieron que afrontar su papel institucional ante una crisis de estas características. Eso nos sitúa en una posición de absoluto ejercicio de la responsabilidad y de excepcionalidad a la hora de afrontar los retos. Lo digo como reflexión en general para todos los asuntos, que también vale, creo yo, para cuando hablamos del deporte. Canarias, según los datos estadísticos del ISTAC, en el año 2019, pues arrojaba datos de 3.624 clubes federados, 67 federaciones y 176.308 licencias federadas, un número muy relevante si tenemos en cuenta nuestra población y que en el Estado las fichas federadas son 801.432. Por tanto, esto también pone en evidencia la importancia del deporte en Canarias. Este estudio del que hablábamos antes sobre el impacto del COVID en el deporte español arrojaba algunos asuntos que yo creo que también podemos compartir. Por ejemplo, que el 72% de los encuestados sienten la necesidad de que el deporte sea declarado bien de interés general o que se incremente la presencia del deporte, sus valores y sus beneficios. Pone en evidencia cómo ha impactado socialmente la práctica deportiva. En 2019 había un total de 9,5 millones de personas que practicaban deporte en España. Tras el COVID-19 se prevé que la cifra se reduzca a 8,1 millones, es decir, un 14% menos. Esta reducción afectará sobre todo a las federaciones deportivas autonómicas. Esto es debido a que se estima que la disminución sea de 155%, pasando de 801.435 federados en el 19 a un dato en el 20 significativamente inferior, 314.273 federados. El impacto económico del deporte, yo creo que ha arrojado un dato que a todos nos ha sorprendido, creo yo. Todos éramos conscientes de que el mundo del fútbol genera ingentes cantidades millonarias de beneficios, pero sin contar lo que supone la Liga y el fútbol. El estudio arroja una cifra de pérdidas de 4.616 millones de euros. En condiciones normales, la actividad hubiera reportado unos ingresos de 12.000 millones de euros. Se estima que las federaciones autonómicas serán las que más acusen el impacto de la crisis sanitaria. Se calcula que la caída de ingresos será del 77%. Los deportistas también tendrán un retroceso del 31% en sus ingresos y los puestos de trabajo que se van a reducir, la cifra es de un 31%. Yo creo que con todos estos datos llegamos a la conclusión de que necesitamos una estrategia para sostener lo que significa el deporte en todas las dimensiones que hoy hemos hablado, educativa, para la salud, para la comunidad, pero también
lo que significa para la economía y, por tanto, para el empleo. Y en ese sentido yo creo que ese estudio que ha encargado su consejería, además de manera diligente, porque lo anunciaba el director general hace meses, es muy importante para que nos dé la foto real de cómo está sufriendo el tejido deportivo y todo lo que eso mueve en Canarias, que mueve a miles de personas, está afectando. Y yo le voy a hacer llegar algunas de las cuestiones que nos hacen llegar las federaciones y los clubes que podrían ayudar. Bueno, una que es histórica, además esto lo han pedido siempre, pero ahora con más razón, que adelantemos las resoluciones de subvenciones, que la subvención no llegue ya avanzado el año, sino que en todo lo posible adelantemos la liberación de los recursos a través de subvenciones. También hay una petición unánime de los deportistas, que es que se promueva la realización de pruebas PCR, porque a pesar de que el protocolo del Consejo Superior de Deportes planteaba una PCR antes del inicio de la competición y antes del partido, en la práctica se ha eliminado la que se hace antes del partido. Y a mí me lo han hecho llegar y creo que es una petición razonable por todo el riesgo que supone el contacto en el mundo deportivo. Y para acabar, creo que como sociedad no nos podemos permitir, como empecé antes, que el esfuerzo de muchos años y de muchos clubes y de muchas federaciones, que además hay un esfuerzo ahí personal, de compromiso social, de muchísimos presidentes de clubes y de federaciones, de los padres que hay detrás en el deporte base, y tenemos que entre todos sostener, como decía, esta red para que no se rompa, y en ese sentido toda la sociedad en su conjunto y las administraciones de manera especial debemos ser dique de contención para que no se deteriore el mundo deportivo y lo que ello supone. Por supuesto, sumarme a la protección especial a nuestro deporte autóctono, a la lucha canaria, no solo porque es un deporte de contacto, sino que los deportes autóctonos sabemos que son deportes más sensibles. Es muy difícil generar cantera, es muy difícil promover desde la base que los niños y niñas quieran practicarlo y, por tanto, son más vulnerables a este tipo de situaciones, y eso hace que tengamos que tener especial cuidado con ellos. En definitiva, por tanto, reconocer el valor del deporte para nuestra comunidad, el esfuerzo de la Federación. Gracias, señor presidente. Cinco segundos. Decía que reconocer el esfuerzo de las federaciones, de los clubes, de los padres y madres que también fomentan el deporte en sus hijos, y el esfuerzo que también nos toca a todas las administraciones para apoyarlos en estos momentos tan complicados. Gracias.